Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Zoom a la noticia online en ntn24.com y hoy fue tema de debate. ¿Para qué se arma Venezuela clandestinamente y por qué habría de haber refugios armados? Señor Colina, bienvenido. Buenas noches, Andrea, un placer saludarte. Bueno, sin duda alguna, para nadie es un secreto que Hugo Chávez, desde que asumió el poder en Venezuela, ha jugado a la destrucción de la Fuerza Armada Nacional y suplantarla por una milicia bolivariana que en casos determinados pueda mantenerlo en el poder por cualquier otra vía, y es por eso que existen estas fotografías, y es por eso que existe toda esta instrumentación o este armamento que tienen las milicias en Venezuela para poder equipararlas, para poder adiestrarlas y tenerlas aprestas para que en un momento determinado suplanten a la Fuerza Armada Nacional. Para nadie es un secreto que el régimen de Hugo Chávez ha fortalecido a la milicia bolivariana por encima del estamento militar y que ha creado grupos paramilitares para poder mantenerse en el poder por cualquier otra vía que no sea la electoral, si se le pusiera el terreno bastante difícil para él. O sea que no es mentira que esas fotos son una verdadera realidad, y si esas fotos existen es porque fueron tomadas y porque la gente estaba realizando ese entrenamiento en este momento, lo que viola flagrantemente la Constitución, porque la administración de del uso del armamento está bajo la Fuerza Armada Nacional y no es lo que está ocurriendo en este momento. Está en manos de la milicia, que es un grupo paramilitar a servicio del régimen de Hugo Chávez. Diputado Bolívar, ahondemos un poco en las fotos y puede producción ponchármelas mientras debatimos y conversamos con el diputado Bolívar. ¿Quiénes serían estas personas que aparecen en las fotos? ¿Quiénes estarían comandadas por quién? ¿Qué tipo de armas estamos viendo acá? ¿De dónde llegan esas armas? ¿Tiene usted un poco más de desarrollo de la denuncia que tenemos aquí en Suma la Noticia hoy? Acuérdese usted de aquella noticia que generó el presidente de la República cuando la quema de Cabín, cuando se quemaron los depósitos de armas en el estado de Aragua. Y allí, en la primera comunicación que hizo el presidente, dijo que allí no se habían perdido ninguna armas, que esas armas estaban controladas y estaban guardadas en túneles que estaban repartidos en sitios estratégicos en toda la República. Y el general Mata Figueroa, un mes después, hizo la misma afirmación. O sea que no es extraño que desde hace mucho tiempo ellos, los fusiles de asalto que retiraron de la Fuerza Armada, están siendo manejados para entrenar a los civiles, que llaman ellos los milicianos. O sea, el ejército armado del pueblo. Asimismo, lo determinaron allá en la Asamblea Nacional los diputados del PSUV, establecieron claramente que sí están dando esas prácticas, no solamente en Margarita, sino en toda Venezuela, a los fines de prepararse para una insurgencia o para un ataque que ellos esperan del imperio. De manera que eso es una realidad y las milicias existen. Allí está el ejemplo claro y preciso de los niños con armas largas que sirvió el grupo en el 23 de enero, el grupo La Piedrita, y además del uso de las armas en esa zona de La Piedrita, que es de conocimiento público. La capital palabra de la República y a pocos metros de Miraflores. La palabra... que no es parte se estén utilizando esas armas. No sabemos que en la península y en otras zonas de la isla hay estos subterráneos donde hay esa cantidad de armamento esperando pues que el imperio ataque como por la zona de las islas, como lo dice el imperio sin afán español. de querer interrumpirlos, señores, sin afán de querer interrumpirlos, pero necesito que podamos debatir todos y poner todo sobre la mesa. Quiero darle la palabra al señor Sanroz. No es la primera denuncia, señor Sanroz, y lo hemos estado leyendo también en los medios venezolanos, en los medios internacionales, y se lo pongo a usted como pregunta, que en otros lugares también de la geografía nacional de Venezuela se ha denunciado presencia de guerrillas, de paramilitares, de grupos armados al borde de la ley. ¿Qué podríamos decir de todas estas denuncias? ¿Todas no caen en la verdad? No, mire, desde hace mucho tiempo se han hecho muchísimos programas, incluso un grupo español hizo un programa sobre los guardianes de Chávez que tuvo una gran difusión en el mundo, porque a todo esto le dan un sentido mediático para crear, para decir que Venezuela es un país que entrena terroristas, que tiene terroristas, que el grupo Hezbolá está haciendo prácticas en Margarita. Eso es viejísimo. También en Paraguaná un diario alemán publicó una información sobre las armas con apoyo iraní.
una base iraní que estaban creando en Paraguaná. Todo esto tan ridículo como los inventos de la computadora de Reyes y el invento del maletín de Antonini Wilson, todos inventos para desprestigiar a Venezuela, sencillamente porque Venezuela está decidida a ser una nación independiente. Pero como existen los medios de comunicación en el mundo dominados por los dueños del capital, entonces hay que desacreditar a la democracia venezolana, que es una democracia transparente, seria y respetuosa de los derechos humanos. Por eso es que vemos esta ridiculez de decir, como dice este diputado Adeco, sumamente ridículo, diciendo que en Venezuela, para defendernos del imperio, ¿será que este señor es una pieza del imperio que cree que nos pueden invadir y nos pueden y para responder todo eso que usted le está cuestionando Unidos? al señor Bolívar, tengo que hacer una pausa. Más adelante vengo con el señor Colina, lo voy a dejar con una pregunta. Si es realmente eso, como dice el señor Sanrot, simplemente una guerra mediática, los medios de comunicación recogiendo esas denuncias que no son verdad o que hay en realidad. Y ya vamos a una pausa y regresamos con esas respuestas. Las denuncias de que milicias populares o los llamados también comandos de la Revolución Bolivariana estarían siendo armados y entrenados en varios puntos de Venezuela, como ya lo habíamos dicho en el primer bloque, no es nuevo, porque en anteriores oportunidades la oposición ya había denunciado este fenómeno. Veamos este tipo de denuncias. La milicia popular va a tener su vehículo, su armamento, sus cuarteles de milicia y su organización. Ustedes son una fuerza guerrillera, pues. Así lo anunció en agosto de 2007 el presidente Hugo Chávez, y así se estaría cumpliendo. Milicias populares de los llamados comandos de la Revolución Bolivariana estarían siendo armados y entrenados en varios puntos de Venezuela. Guardianes de la Revolución han existido antes que la milicia bolivariana fuera instituida en 2005 por decreto presidencial. Después del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en 2002, organizaciones como los Tupamaros, el Movimiento Revolucionario de Liberación Tarapaica, los Montarás y otras 28 agrupaciones formaron milicias urbanas armadas con el fin de proteger el proyecto revolucionario. En octubre de 2008, la oposición venezolana denunció en la Asamblea Nacional que supuestos militares cubanos y miembros del grupo terrorista de las FARC estarían operando en secreto un campo paramilitar cerca a la frontera con Colombia. Los milicianos, según la denuncia, eran instruidos en táctica de guerra de guerrillas. En 2010, el gobierno colombiano pidió a Caracas la investigación por presunta presencia de miembros de las FARC en ejercicios de entrenamiento a presuntos grupos de milicias bolivarianas. Más recientemente, la organización Crisis Group denunció la existencia de entre 40 o 50 grupos armados simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez en Caracas. Se autodenominan Colectivo de la Milicia Revolucionaria y su propósito, según manifestaron a la ONG, es imponer justicia y orden social. Incluso en otras oportunidades se han vinculado a integrantes de Hezbollah y agentes persas con organizaciones que protegen el proyecto chavista, al estilo de la Guardia Revolucionaria iraní. Señor Colina, es lo que estábamos hablando anteriormente sobre los otros ejemplos que había en otras zonas del territorio venezolano donde se denuncia que también hay paramilitares, guerrillas que se entrenan a las milicias populares, pero el señor Sanrot, para ponerlo de contexto para usted, decía que simplemente es eso, una guerra mediática que hay en el interior de Venezuela desde afuera. ¿Es simplemente eso, señor Colina? No, absolutamente falso. Yo creo que es más ridículo y irresponsable tratar de mentir y de tapar la verdad, una verdad que es evidente de que en Venezuela se ha auspiciado a la milicia, se le ha dado fortaleza a la milicia bolivariana para suplantar al ejército y que sin duda alguna la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela es producto del auspiciamiento que le da el propio Estado, y yo pienso que es sumamente detestable querer tapar el sol con un dedo y no decir la verdad. O es mentira que Arturo Cubillas, que era miembro de la ETA, está en Venezuela. Es mentira que recientemente el propio Estado venezolano ha auspiciado la cultura guerrillera cuando le rinden homenaje a Manuel Marulanda en las calles de Caracas, un líder guerrillero que tanta miseria y tristeza trajo a todos los colombianos, con el aplauso y con la venia de los diputados de la Asamblea Nacional y de con sectores oficialistas dentro del país. Lo que quiere decir que realmente hay una política de Estado que beneficia la cultura guerrillera dentro de Venezuela, y en lo que acabamos de escuchar vemos que el propio presidente o el propio dictador Hugo Chávez dice que hay una milicia guerrillera. Yo pienso que Sanrot está mintiendo descaradamente y que esa guerra mediática realmente la hacen ellos para tratar de contrarrestar la verdad, una verdad que está presente, y es que Venezuela se ha entregado a la cultura guerrillera, que Venezuela ha auspiciado la cultura guerrillera y la ha fortalecido para suplantar el ejército y para mantener a Hugo Chávez en el poder por una vía distinta a la electoral en caso de que las cosas se le pongan completamente difíciles como se le van a poner. Yo pienso que es una verdad que está en evidencia y que es de conocimiento de la comunidad internacional, con lo cual no lo pueden tapar.
Es absurdo que se quiera decir que todo esto es producto de la invención mediática. A las pruebas nos remitimos. Hasta una próxima emisión de Zoom a la Noticia Online. Siga con nuestra programación en www.ntn24.com.